Enseguida tendremos el diálogo climático ¿Qué estamos haciendo ante la crisis climática? Por Óscar Moctezuma, doctora Carolina Senés, doctor Luis Fernández Carril y Sebastián Gardilla, moderada por Patricia Cuevas. Adelante, Patricia. Para cerrar nuestro bloque de paneles, damos la bienvenida a Patricia Cuevas Servín, quien moderará este panel titulado Diálogo Climático. ¿Qué estamos haciendo ante la crisis climática? Patricia es licenciada en Negocios Internacionales por el TEC de Monterrey, es coordinadora de vinculación para la innovación social en el TEC de Monterrey Campus Guadalajara, donde acompaña a estudiantes en la búsqueda de su camino como agentes de cambio y co-crea experiencias de innovación social para que diversos actores del ecosistema sean parte y solución de problemáticas sociales. Tiene más de 7 años de experiencia como instructora de inglés y por 2 años fue profesional de Enseña por México, en La Paz, Baja California Sur. Es alumni del Exchange Programs de la Embajada de Estados Unidos en México y es cofundadora de la comunidad para líderes educativos, CERES. Patricia cree en el infinito potencial del colectivo para regenerar nuestro mundo en uno donde quepan muchos mundos. Antes de ceder la palabra, les recordamos que pueden hacer preguntas a los panelistas a través de redes sociales utilizando el hashtag #SomosChangemakers. Adelante, Patricia. Muchísimas gracias, Mau, y bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos están viendo. Este diálogo climático es algo muy importante para nosotros, pues aquí vamos a discutir preguntas que universitarios apasionados del tema climático van a plantear a 2 expertos que nos van a contar desde su punto de vista qué nos pueden aportar a esas grandes preguntas. Pero antes quiero presentarles a la doctora Carolina Senés. Ella es profesora investigadora y directora del Departamento de Bioingeniería en la región Occidente. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México en nivel 1 y sus líneas de investigación se centran en la descripción de comunidades microbianas complejas para su posterior utilización en tecnologías sostenibles. Carolina es la líder del proyecto Climate Labs. Y ella nos va a presentar durante los primeros minutos de este espacio de qué trata este proyecto para enmarcar esta conversación, ya que este proyecto es una iniciativa del TEC Campus Guadalajara y queremos pues que todos los que nos están viendo la conozcan un poco. Entonces, Caro, te doy la palabra y vamos a empezar a ver la presentación. Bueno, muchas gracias, Pati. Buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto poderles presentar este proyecto, el cual nos tiene pues muy entusiasmados. Este proyecto es un laboratorio de cambio climático y lo tenemos aquí en el TEC de Monterrey Campus Guadalajara. Si quieres la siguiente. Este proyecto se trata de crear un Living Climate Lab. Esto de Living Climate Lab se resume en tener un laboratorio. Por laboratorio vamos a entender aquí un laboratorio social que incluye un espacio para experiencias de innovación social, pero que también sea un laboratorio de exploración e investigación científica. Entonces, vamos a conjuntar esas 2 cosas para vincular y formar multiagentes de mitigación y acción climática. Y todo esto, lo queremos hacer para tener 3 intenciones. Una va a ser fomentar procesos participativos y transformadores. La segunda es impulsar el espíritu comunitario para que sea consciente y responda a las necesidades del contexto local y global y promover la adquisición de hábitos de vida sostenibles. Dentro de los componentes del Living Climate Lab tenemos 2. Uno va a ser un fuerte componente científico y por el otro lado tenemos un fuerte componente de innovación social. Entonces vamos a conjuntar ambas cosas en un espacio. Y por el lado del componente científico estaríamos hablando de que queremos hacer un proyecto de composteo, un proyecto relativamente grande en donde hagamos una evaluación de condiciones experimentales, en donde tomemos, por ejemplo, los residuos alimenticios y de los jardines para iniciar del campus Guadalajara y donde queremos también utilizar técnicas de secuenciación de nueva generación, es decir, técnicas ómicas. Y bueno, toda la idea es reducir emisiones de efecto invernadero, también producir biofertilizantes y que esto, bueno, tenga una incidencia a nivel regional. Por el lado de innovación social, nos interesa integrar a la comunidad de aprendizaje para generar este cambio climático, mapear actores, iniciativas, proyectos y gestiones ambientales y de cambio climático del campus, vincularnos
y articular actores internos y externos que tengan relevancia y que les interese la parte de cambio climático, gestionar iniciativas de educación ambiental, transformación y cultura ambiental y construir conexiones, relaciones y alianzas que nos den una posición estratégica en la región. La siguiente, por favor. La anterior. Gracias. Y bueno, con esto queremos llevar a cabo diferentes acciones que, por ejemplo, nos ayuden a construir alianzas en la región y a vincularnos con actores internos y externos. Y dentro de las acciones operativas, pues queremos, por ejemplo, integrar comunidades de aprendizaje, gestionar algunas iniciativas, como ya les mencioné, de manejo de residuos, de composteo, hacer fertilizantes y todo esto en sí para reducir en algún punto emisiones de gas de efecto invernadero y tener también un plan que tenga incidencia a nivel regional inicialmente. Y dentro de este proceso queremos hacer algo que tenga que ver con todos los que estén involucrados con este Living Lab. Por ejemplo, tomar conciencia de nuestros hábitos de consumo, aprender a reducir, reciclar, reusar residuos tanto orgánicos como inorgánicos, fabricar composta de los residuos orgánicos y por lo tanto prolongar la vida útil de los rellenos sanitarios, pero sobre todo asumir la responsabilidad individual y colectiva como agentes de cambio climático, encontrar otros actores involucrados en la gestión de residuos para mejorar las prácticas de los mismos y ser agentes de cambio culturales para la gestión de residuos y en general mejorar nuestros hábitos de vida sostenible. Nuestro plan estratégico es a 3 años. Es un proyecto que va iniciando. Estamos en el primer año y habemos algunos miembros del Change Leader Team. Y lo que estamos haciendo ahorita es aterrizar el proyecto. ¿Qué es lo que nos interesa hacer? ¿A quiénes queremos involucrar? Y posicionarnos como una estrategia dentro de nuestra universidad. En el segundo año, pues ya queremos estar haciendo los experimentos necesarios para nuestro proyecto. Queremos además integrar un proyecto de ciudad que tenemos que hacer con la UDG. Y bueno, tenemos que presentar avances en una reunión internacional en Francia. Para el tercer año, ya tenemos que diseminar los resultados obtenidos y bueno, vamos a presentar estos resultados en un congreso internacional del cual nosotros como TEC de Monterrey vamos a ser sede. Bueno, además de tener este proyecto de cambio climático en la ciudad, pues tenemos, bueno, en el TEC de Monterrey tenemos un proyecto de ciudad y pues esto queremos que impacte no solamente a Guadalajara, sino a la zona metropolitana de Guadalajara y esto lo haremos en conjunto con la UDG. ¿Quiénes participamos en este proyecto? Somos una comunidad grande y queremos crecer mucho más, entonces estamos invitando a nuevos participantes, incluidos a nuestros alumnos. Y dentro de los que estamos ahorita formando parte del equipo está la Fundación de la Unión Europea Erasmus, con universidades de Francia, Italia y España. Tenemos a Ashoka México, Centroamérica y el Caribe, y a 13 universidades de Latinoamérica, de Brasil, Colombia y México. A nivel nacional, nosotros estamos como Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, y dentro del TEC de Monterrey, quienes lideramos este esfuerzo somos el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera y el Departamento de Bioingenierías en Occidente. Entonces, bueno, el equipo por ahora es un equipo muy core, es pequeño, pero como les digo, nos estamos expandiendo para involucrar a todos los interesados. Estoy yo como líder, está Violeta Sandoval del Instituto de Emprendimiento de Eugenio Garza Lagüera como manager, Patti, que está aquí moderando este panel y me invitó a hacer esta presentación, Sebastián, a quien verán en el panel, que está como investigador, tenemos personal administrativo y bueno, contamos con vacantes para alumnos de posgrado, por ejemplo, que nos puedan ayudar a generar este proyecto tan ambicioso y que bueno, se entrega próximamente. Bueno, pues muchas gracias, Patti, por la invitación.
Muchas gracias, Caro, por compartir los avances que tenemos en este proyecto y también, como dices, la invitación a que más se unan y conozcan qué estamos haciendo en pro de mitigar y adaptarnos al cambio climático. Y pues ahora les quiero presentar a nuestros dos invitados especiales para este diálogo. Nuestro primer invitado es Óscar Moctezuma. Él es fundador y director de Naturalia. Él es Ashoka Fellow y además es miembro activo de la Unión de Grupos Ambientalistas de México. Coordinó el documental México al encuentro con su naturaleza, la selva baja caducifolia, y fue productor ejecutivo del cortometraje El último aullido del lobo mexicano. Asimismo, ha ganado múltiples reconocimientos por su labor proambiental y el más reciente fue su trayectoria de más de 30 años en la protección y conservación de especies mexicanas en peligro de extinción en el Cuarto Congreso Internacional de Comportamiento Animal. Muchas gracias, Óscar, por tu presencia el día de hoy. Y por otro lado, placer. Gracias, Óscar. Tenemos a Sebastián Gradilla, que como ya dijo Caro, él es parte de nuestro proyecto. Él es profesor en el TEC de Monterrey en Campus Guadalajara desde 2014 y actualmente es director general de Protección y Gestión Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno de Jalisco. Obtuvo el doctorado en gestión por la Universidad de Guadalajara y es autor de más de 10 publicaciones de investigación y es miembro permanente de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco. Muchas gracias, Sebastián, por estar por acá también. Bienvenidos. Y pues sin más, quiero presentarles a la primera estudiante que nos va a plantear la primera pregunta para iniciar este diálogo. Ella es Andrea Estrada, estudiante de Ingeniería de Innovación y Desarrollo y fue seleccionada para el Campamento de las Naciones Unidas sobre el ODS 13, que es de cambio climático. Andrea, te invito a plantear nuestra primera pregunta para los invitados. Hola, buenas tardes. Yo quisiera saber, nosotros como ciudadanos, ¿qué es lo más importante a tomar en cuenta entre la pandemia del COVID-19 y el cambio climático? Es decir, ¿cómo se relacionan? ¿Contestamos los dos? Sí, adelante, pueden contestar los dos. Si gustas empezar, Óscar, te escucho. Bueno, a mí me parece que es muy importante, digamos, asumir que esta pandemia, por un lado, es parte de los efectos palpables, muy palpables ya, de cómo este desarrollo que ha seguido la humanidad, pues con un gran impacto en la ecología planetaria, está teniendo consecuencias adversas, que en este caso pues están poniendo, digamos, son una amenaza para la salud humana y también muy serio impacto para la economía. Perdón, esto es desde nuestro punto de vista una señal de que estamos en un proceso que nos puede llevar a un colapso ambiental. Y esto es algo que la mayoría de la gente no asocia con pues nuestra vida, nuestros hábitos cotidianos. Tenemos que, por ejemplo, hay una serie de señales de alarma que la comunidad ambientalista y científica mundial ha presentado a consideración principalmente de los gobiernos, pero que han sido mayormente ignorados o no han sido atendidos en la medida en lo que debe de ser. Nosotros pensamos, por ejemplo, que este tema del calentamiento global, a diferencia de la pandemia, pues es una amenaza que puede llegar a un punto irreversible. Ahora estamos hablando de que la pandemia es pues digamos, un efecto de todo esto que tiene o que pudiera tener una manera de controlarse. Se está investigando para obtener una vacuna. Hay ciertos protocolos ya de nuevas conductas que nos permiten pues regresar a lo que hemos llamado la nueva normalidad, que es una forma diferente, ¿verdad? Pero solo por reflexionar, el virus de esta pandemia proviene del abuso, la intromisión y el uso excesivo que hemos hecho de la fauna silvestre. Y esta actividad o esta presión que hemos ejercido en la fauna silvestre en particular,
pues ha desatado varias epidemias y pandemias en los últimos años. Y para darnos una idea, existen más de 1 millón de virus diferentes en los vertebrados del planeta en fauna silvestre que tienen potencial de hacer lo mismo que hizo ahora el virus del SARS-CoV-2, es decir, saltar a la especie humana y crear pandemias que pueden ser tan o más terribles como la que estamos viviendo. Este es un claro ejemplo, pero en el caso del cambio climático, si seguimos incrementando las emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura puede llegar a un punto en el que será, digamos, iniciará este proceso de autoalimentación que llevará a un aumento pues ya irreversible, un aumento que provocará el deshielo de los polos, sequías, un desastre climático y por supuesto hambrunas, todo tipo de conflictos sociales y políticos que presagian un colapso de la civilización humana. Hay ahí hay una serie de estimaciones de posibles escenarios y tiempos que podemos vivir de seguir este proceso o de no atenderlo de una manera seria. Entonces me parece que podemos pues aprender hoy en día de la pandemia del COVID-19, podemos aprender que todas estas alarmas y todas estas llamadas de atención que han venido de la comunidad científica y ambientalistas no son inventos, son reales y delimitan o delinean una amenaza que es importante para, digamos, de gran magnitud para la especie humana. Creo que con eso podríamos hacer esta reflexión. Muchas gracias, Oscar. Sebastián, ¿tienes algo que agregar al respecto? ¿Qué nos puedes contar? Claro, con gusto. ¿Puedo compartir pantalla? ¿Saldría en el video o no es posible? Compartir. Sí, sí se puede. Perfecto, comparto pantalla. Quiero mostrar algo muy brevemente. Sí se está viendo la pantalla, ¿no? Perdonen que esté en inglés. Esto es para una clase, ¿no? En la que justamente estábamos tratando es una clase en la que se llama Liderazgo para Desarrollo Sostenible que impartimos en el posgrado en el TEC. Y justamente uno de los temas que quisimos abordar, porque es totalmente pertinente en una clase de desarrollo sostenible, es hablar de esta pandemia, ¿no? Y sí me gustaría, pues, rápidamente platicar, ¿no? Cómo la investigación está avanzando rápidamente, ¿no? En el entendimiento de esta y de cualquier otra pandemia y de cualquier zoonosis. Recuerden que la zoonosis es finalmente enfermedades que se derivan por el contacto directo o indirecto entre otras especies y el ser humano, ¿no? Y son virus, bacterias, enfermedades que se transmiten directamente de ellos. Pero obviamente la responsabilidad pues es totalmente del ser humano, ¿no? Que ha irrumpido de manera bastante violenta en muchos de los ecosistemas que diferentes especies habitan naturalmente. Hemos querido incluirlas en todos los aspectos de nuestra vida, no solo no solo a través de la alimentación, sino que tenemos contacto con ellas irrumpiendo sus ecosistemas, ¿no? Porque se hablaba mucho de si había sido por haberse alimentado de murciélagos o si no. No es solamente por la alimentación, tiene que ver simplemente con romper estos hábitats que tienen un balance y que permite que haya una migración de ciertos microorganismos, virus, etcétera, que pueden impactarnos, ¿no? Pero además los efectos pues se acentúan, o este tipo de pandemias se acentúan por la pérdida de especies, la degradación ambiental, las altas concentraciones de contaminantes en el ambiente, por supuesto el cambio climático, ¿no? El cambio en los patrones de clima y todos estos
efectos climatológicos tan severos que podemos empezar a tener, también se cree que pueden empezar a hacer cada vez más frecuente la presencia de diferentes pandemias, ¿no? o virus que impacten a la población humana. Y algo que para mí es importante resaltar es que los retos del desarrollo sostenible, el mismo cambio climático, esta pandemia son totalmente de naturaleza sistémica, ¿no? Y creo que algo que rescato, que creo que es muy importante lo que comentaba Oscar, tenemos que aprender de la pandemia. Aquí esta es una pequeña imagen, ¿no? Que hay quien ya se está abocando a estudiar cómo además la pandemia, además de que es consecuencia de muchos desequilibrios entre los sistemas humanos y los medioambientales, también puede tener efectos tanto positivos como negativos, ¿no? Sobre el medio ambiente. Esto es claro. Aquí vemos como hay retroalimentaciones positivas, como que tenemos menos tráfico vehicular o menos emisiones por el tiempo que cerraron las industrias, y algunas otras negativas que pueden hacer que generemos otros tipos de residuos que generan empaques, ¿no? Entonces son problemas sistémicos y hay que entenderlos de esa manera, y si queremos empezar a trabajar en la solución o tratar de encontrar un mejor equilibrio como humanidad, tenemos que entender todos estos problemas como temas sistémicos, ¿no? Y cómo tanto las causas como las consecuencias se ven claramente en el medio ambiente. Aquí hay una imagen de China, de justamente la provincia donde empezó todo, ¿no? Bueno, muy cercano a la provincia donde empezó todo, ¿recuerdan cómo se llama? A mí en este momento se me olvidó. Pero bueno, aquí vemos cómo hay una reducción muy importante, ¿no? de emisiones antes y después de la pandemia, ¿no? Para algunas emisiones de efecto invernadero, ¿no? Y bueno, entonces decimos, entonces, ¿es positivo el tema de la pandemia? Pues no estamos tratando de decir que qué bueno que tuvimos esta pandemia. Lo único que estamos tratando de decir es, vivimos en una biosfera que es altamente compleja, que hay muchas interacciones entre los sistemas humanos, medioambientales, climáticos, de salud, sociales, y todos ellos al final del día tienen que estar en un equilibrio. Tenemos que trabajar por buscar un equilibrio y finalmente así es como podemos realmente trascender como humanidad, ¿no? Creo que la pandemia es un gran aviso que nos está dando el planeta. Puede, adelante. Muchas gracias, Sebastián, y también por mostrarnos esta como ilustración, ¿no? Porque a veces también es un poco complicado comprenderlo sin verlo. A continuación, esta pregunta la va a plantear Amberly Sandoval. Ella es estudiante de Ingeniería en Biotecnología. Bienvenida, Amberly, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Una pregunta que tengo yo y que considero muy importante es, ¿qué leyes actuales en México sí se ejecutan y o aplican que dan respuesta a la crisis climática? Bueno, yo quiero contestar desde nuestra experiencia personal. Creo que las leyes son importantes, son el marco de regulación de nuestras conductas, de nuestras actividades, pero es muy importante, digamos, que haya un Estado de Derecho que garantice que estas leyes se apliquen, que se observen y que todo se desarrolle en el marco de esa legalidad. Desgraciadamente estamos viviendo un momento en el que la ideología, estoy hablando de México, la ideología política se está, pues digamos, está imperando sobre el Estado de Derecho. Y a pesar de que tenemos muy buenas leyes, la Ley General del Cambio Climático, la ley de transición energética, la ley de aprovechamiento de energías renovables y el financiamiento de la transición energética, desde luego la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, son instrumentos que hemos desarrollado con el paso del tiempo para atender el tema climático. Lo que estamos viendo ahorita es que por esta, pues digamos,
preponderancia de la ideología política, se está olvidando la aplicación de la ley y se está debilitando la observancia de esta ley. Nunca en la historia reciente habíamos abandonado tanto, digamos, la protección ambiental, a pesar de leyes, a pesar de estructuras y una serie de datos y reportes que nos muestran que es prioritario. Pues ahora tenemos el menor presupuesto en muchos años para atender la problemática ambiental. Tenemos, por ejemplo, que la Profepa, pues, que de por sí siempre ha tenido una capacidad limitada, pues ahora es casi que decorativa. ¿De qué sirve tener buenas leyes si no tenemos capacidad de velar por su aplicación? Tenemos también, pues, otros casos preocupantes. Ustedes recordarán seguramente este caso en el que se hizo este acuerdo del CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, para controlar las energías renovables, con el argumento de la intermitencia para el suministro de energía eléctrica durante esta pandemia. En realidad, este acuerdo pues, resultó ser pues, más bien una estrategia para privilegiar la producción de energía eléctrica por la estructura gubernamental, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, a través de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y también por la, pues por la política energética que en esta administración está privilegiando el uso de combustibles fósiles, la extracción y el uso de combustibles fósiles para la producción de energía eléctrica. Entonces tenemos ahí una situación, pues también quizá inédita, en la que la estructura de gobierno creada a través de muchos años para velar por la aplicación de las leyes, para velar por la observancia de los criterios y los acuerdos que nos permiten pues cumplir con objetivos nacionales y mundiales a los que nos comprometimos, el Acuerdo de París, la determinación de emisiones nacionales, etcétera, pues están en la práctica sirviendo para convalidar la violación a la legislación. Se están haciendo cosas que pues ignoran lo que dicen nuestras propias leyes con el fin de efectivamente darle un giro a la política energética nacional para abandonar las energías renovables y privilegiar las energías fósiles. Entonces, yo creo que ahí hay una situación muy, muy delicada que además debemos de atender. Yo creo que todos ustedes saben, por ejemplo, que una serie de demandas en contra de este acuerdo, que en muchos casos se han ganado, una serie de amparos que se han ganado por la vía legal, pero también estamos viendo que ahora el ganar los amparos no significa pues regresar a lo que se tenía antes o lo que señalan nuestras leyes. Nosotros hemos sabido de primera mano que dentro de la estructura de gobierno que es encargada de hacer, por ejemplo, los trámites para que todas estas empresas de energías renovables echen a andar nuevos proyectos, hagan inversiones, todo esto que permitiría ir reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles, pues ahora se han vuelto trámites eternos que en la práctica tienen paralizado al sector. De nada sirve ganar un amparo
si a la hora de instrumentar las acciones, pues esto no sirve de nada. Se hace por la vía de la ilegalidad, son estrategias tramposas, diría yo, para finalmente salirse con la suya. Esto es algo que como sociedad pues no debemos de permitir, debemos de denunciar y debemos sobre todo ser muy críticos y estar muy atentos, porque lo que se está jugando no es menor. Estamos hablando de la posibilidad de enfrentar el cambio climático y estamos hablando de un periodo de acciones contundentes muy limitado, una ventana de oportunidad muy limitada. Si hacemos trampa, si tenemos estas ideas arcaicas, si incumplimos compromisos nacionales e internacionales, pues simple y sencillamente nos estamos ahorcando nosotros mismos. Por eso, desde mi punto de vista, pues las leyes son una cosa, pero el Estado de Derecho es lo más importante. Muchas gracias, Oscar, por ese cierre importante. Te escuchamos, Sebastián. ¿Algo que aportar al respecto tú desde tu rol en gobierno? Y bueno, gobierno del Estado, porque ahorita se estaba hablando de una reforma energética que es federal, de la cual no quisiera yo que se me relacione. Estoy totalmente de acuerdo con mucho de lo que comenta Oscar. Creo que digo, ya explicó bastante bien todo el andamiaje legal, ¿no? Cómo están relacionadas, cómo hay una reforma que incluso pudiera ser hasta anticonstitucional. Yo creo que algo que es importante señalar es que no es un tema, ya no es un tema tecnológico, ¿no? La realidad es que yo veo, por lo menos en el escenario de Jalisco, que es el gigante agroalimentario, donde tenemos un potencial para girar hacia algunas renovables, ¿no? Tenemos una biomasa que además cuando no la procesas o cuando no le pones en esquemas de valorización generan otro tipo de problemas ambientales, ¿no? Como las vinazas, como los residuos agrícolas, los residuos pecuarios, etcétera, que ya pudieran estarse aprovechando perfectamente mediante diferentes esquemas tecnológicos. Entonces, el problema es que la coyuntura política en la posición energética de nuestro país, pues no es nada prometedora e impide que la iniciativa privada, que pudiera estar apostándole a ese tipo de tecnologías y estar produciendo energía renovable, porque por supuesto no hay un recurso que alcance a los municipios, a los estados, la inversión necesaria no es normalmente no se podría lograr todo con inversión pública, sino que se requiere, por supuesto, la iniciativa privada. Y hay muchos privados, ¿no? Que están perfectamente interesados, saben que estos temas son viables, por supuesto, ambientalmente, pero también económicamente, si se generan los mecanismos financieros o necesarios para que sea una inversión, digamos, segura para ellos, ¿no? Y la realidad es que el gobierno federal está poniéndolo cada vez más complicado o está poniendo cada vez más incertidumbre para que haya una inversión privada para apostar, para estar produciendo estas renovables, ¿no? Entonces yo creo que ahí vemos cómo, pues a pesar de que tenemos la capacidad por la inversión privada que está dispuesta y la capacidad tecnológica, la biomasa, que es una fuente renovable, pues con una política energética que sigue apostando hacia los combustibles fósiles, pues estamos en un panorama muy, muy desfavorable, ¿no? Hay que decirlo, esa es la realidad en este momento. Gracias, muchas gracias. Y creo que precisamente para eso también es que les escuchamos, ¿no? Para saber realmente el panorama y estar conscientes de él. Y bueno, esta pregunta la va a plantear en un estudiante de finanzas, precisamente ahorita que mencionabas finanzas. Él es Enrique Aguilar y también él es director de finanzas del grupo estudiantil Ecologic aquí en el TEC Campus Guadalajara. Te escuchamos, Enrique. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué acciones consideran que son las más urgentes o prioritarias a tomar como jóvenes universitarios? Bueno,
Creo que es una pregunta muy, muy importante y que tiene que ver mucho con lo que todos, no solamente los estudiantes, sino todos los ciudadanos del planeta debemos de hacer. Aquí tenemos una situación que es, pues es muy, muy importante de destacar. Tenemos, por primera vez quizá en la historia de la humanidad, tenemos un plazo límite para evitar lo que decía yo, que es el colapso ambiental. De tal manera que lo primero que todos tenemos que hacer es llegar a un nivel de conciencia que nos permita entender qué significa esto y relacionarlo con nuestros hábitos y conductas cotidianas. Porque bueno, este es un problema generado por todos, no es nadie en lo particular, sino que todos, con nuestros hábitos cotidianos, con nuestros hábitos de consumo, con nuestro modelo o estilo de desarrollo, pues hemos llegado a generar. La mayor parte de la gente es, pues digamos, no está consciente de la relación que hay entre el problema y nuestros hábitos cotidianos. Por lo tanto, pues el primer paso desde mi punto de vista es tomar esa conciencia. Y de hecho, yo diría que es muy importante que a nivel de todo el campus, de toda la universidad, y bueno, ya Carolina nos explicó de todo este plan que tienen ambicioso, que se llegue a ese nivel de información y conciencia en tipo de formación. No es, digamos, responsabilidad de las carreras de ciencias ambientales nada más, sino que todos en nuestro ámbito profesional de actividad tenemos que tener cambios, tenemos que implementar cambios. Ahora, esos cambios hemos estado desarrollando estilos de vida que están buscando principalmente la satisfacción, la comodidad, el lujo, la diversión, una serie de digamos, satisfactores que son más bien para el espíritu, no tanto para el cuerpo. Y ese tipo de hábitos de consumo de servicios, de productos, etcétera, que van enfocados hacia esa satisfacción, es la que tiene mayor impacto ambiental. La gente no sabe, por ejemplo, cómo los procesos de producción de muchísimas de estas cosas que no necesitamos para sobrevivir, pero que nos gusta tener, que nos gusta utilizar, tienen un impacto. Emiten gases de efecto invernadero, se extraen recursos naturales, se utiliza agua, contaminan, etcétera, etcétera. El impacto es claro, pero si la gente no lo sabe, no va a limitar el uso de esas cosas. Por otro lado, tenemos que desarrollar tantas alternativas, digamos, amigables con el ambiente como sea posible. Hay muchas cosas que son un verdadero reto, ¿no? O sea, hablamos, por ejemplo, de que estamos en la era del plástico, precisamente porque el plástico ha venido a inundar todos los aspectos de nuestra vida. El plástico está presente en absolutamente toda nuestra vida. Aquí está presente, el plástico está en todos lados. Y muchas veces no tenemos forma de prescindir del plástico. El plástico pudiera estar estigmatizado, desde luego, porque no sé si ustedes sepan, pero el plástico no surgió como un material desechable. No era la intención original cuando se creó que fuera un material desechable. Sin embargo, resultó tan cómodo, tan económico, y había tal desconexión entre el uso y el efecto ambiental, que se fue extendiendo esta idea, por ejemplo, de los materiales desechables, principalmente el plástico. Entonces, hay cantidad de cosas
que debemos abandonar y que sin embargo no tenemos la alternativa todavía. Entonces yo creo que justamente los estudiantes deben de crear, digamos, tener una conciencia al respecto para buscar que su trabajo, su formación, su capacidad, sus conocimientos se pudieran enfocar hacia esas necesidades que hoy son urgentes. Y sobre todo hacerlo en un periodo, pues lo más pronto, lo más rápido posible. Porque como dije yo al principio, estamos contra reloj. Hay estimaciones que dicen que tenemos 10, 15 años antes de llegar a un punto irreversible. Entonces, realmente no es algo que podamos tomarnos a la ligera o hacerlo lentamente, ¿no? Es un poco las ideas que yo creo. Desde luego, esta pregunta, hay una serie de acciones, digamos, que yo considero que se pueden implementar a nivel de todo pues la universidad, de todo el campus, de toda la institución. Por ejemplo, una de las cosas es que debemos de buscar el uso de energías limpias lo más posible. No estoy seguro de haber visto eso en los planes que nos presentaba Carolina, pero ahora es algo que está ya accesible, ¿no? O a lo mejor ya lo tienen y por eso no lo mencionaba, pero que la energía sea energía solar, energía eólica principalmente. Es un mito esto de la intermitencia que quiere argumentar el gobierno para decir que no podemos realmente depender de las energías renovables. En Europa hay países que tienen, pues ya están rompiendo récords de días dependiendo exclusivamente de energías renovables y no han tenido absolutamente ningún problema, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que se pueden hacer. La selección de materiales, la búsqueda pues al mismo tiempo, materiales que sean amigables, pero que también sean reciclados y reciclables. Ya nos hablaban, por ejemplo, de esto de la composta y todo eso. Todos estos eventos, estos estímulos para transmitir la información, para incentivar el desarrollo de alternativas y también, ¿por qué no?, para reconocer las aportaciones personales, grupales, institucionales a toda esta lucha ambiental. Déjenme decirles que México es uno de los países que como sociedad tiene más abandonada la causa ambiental. En general, la gente tiene un poco la percepción de que es como una obligación del gobierno y de unos cuantos locos hippies trasnochados ambientalistas que nos dedicamos a eso. Somos los que cargamos en los hombros la responsabilidad de salvar el planeta y pues obviamente es imposible. Es un reto para toda la sociedad. Por eso me parece importante hacer eso. Gracias, Oscar, por todas esas acciones y además consejos claros. Sebastián, te escuchamos. ¿Qué podrías decirles a los universitarios y, bueno, a toda la comunidad también? Yo diría que tenemos que tener cuatro grandes competencias. Competencias entendidas como conjunto de habilidades, conocimientos, valores introyectados en nuestro actuar. A mí me gusta platicar con mis estudiantes y decirles que tenemos una que ya mencioné, que para mí es fundamental, el pensamiento sistémico. Independientemente de la carrera en la que te estés formando, tienes que entender la trascendencia de tus acciones, ¿no? Y no hablo solo de trascendencia medioambientales, hablo de trascendencia en la salud, en los sistemas sociales, en los sistemas económicos, y cómo mi profesión no termina, no está totalmente desconectada, ¿no? Sino que es mi profesión, mis acciones y mi persona, somos parte de un ecosistema primero y somos parte de un sistema global. Entonces, tenemos que entender cómo las acciones en lo local afectan lo global, ¿no? Cómo
en todo sistema hay una cantidad de interacciones sumamente complejas que tenemos que tratar de entender y tenemos que tratar de ser muy conscientes, ¿no? Para tomar las mejores decisiones. Y si se trata de temas medioambientales, pues ser consistentes, ¿no? Que realmente tengamos el pensamiento sistémico bien arraigado para tomar buenas decisiones y buenas acciones. Segundo, una orientación a futuro. Creo que mucho lo comentaba ya Oscar, ¿no? Tenemos un estilo de vida que puede ser a veces muy superficial y eso tiene que ver con una orientación al presente, a una satisfacción inmediata. Y creo que tenemos que trabajar a que como sociedad tenemos que realmente planificar cómo vamos a actuar, dónde estamos, dónde queremos estar como sociedad, qué tenemos que hacer para lograrlo y qué tenemos que dejar de hacer para lograrlo, ¿no? Entonces creo que la orientación al futuro también es una competencia fundamental que tenemos que trabajar independientemente si estamos formando ingenieros, médicos, arquitectos o financieros. En tercer lugar, creo que tiene que ver con lo que a mí me gusta llamar la responsabilidad individual. La responsabilidad individual tiene mucho que ver con estas elecciones que hacemos en el día a día que pareciera que no pesan, pero en el colectivo sí pesan, ¿no? Como tomar la decisión de no utilizar una bolsa de plástico, como además cada vez volvernos mucho más cultos en temas medioambientales, porque por ejemplo vamos al supermercado y resulta que dicen que son bolsas biodegradables, pero luego lees y en realidad son oxo-biodegradables. Y el problema es con las oxo-biodegradables es que sí es cierto, en condiciones estrictas de laboratorio donde primero se someten a radiación, tú reduces de manera muy importante el tamaño de la molécula, bajas de manera muy importante el peso molecular, y en esas condiciones ideales e inmediatas de compostaje, con condiciones microbianas óptimas, los microorganismos pueden reincorporar esos plásticos o esos ya plásticos degradados por la radiación solar o por la radiación del laboratorio de manera directa. Pero la realidad es que en los sistemas de gestión de residuos, pues esto no sucede, ¿no? Entonces, la oxodegradabilidad es un tema que a lo mejor nos hace sentirnos menos culpables, porque ahí dice la bolsa, pero la realidad es que el día de mañana es lo mismo, ¿no? Incluso se ha visto que algunos plásticos oxodegradables, no estoy diciendo oxobiodegradables, oxodegradables, pues son los responsables mucho de la acumulación de microplásticos, ¿no? En seres vivos, etcétera. Entonces, si no tenemos el pensamiento sistémico para entender que esa acción que parece en inicio buena acción en favor del medio ambiente y no tenemos el conocimiento suficiente, se convierte en una acción que al contrario puede ser más nociva para el medio ambiente y para los seres vivos, ¿no? Y por último, yo hablaba de 4 competencias, la última creo que tiene que ver con la acción colectiva. Y esa creo que no nos podemos quedar nada más en mis decisiones, tengo que empezar a hacer sociedad, tengo que empezar a construir tejido social, por eso es lo importante de un Climate Lab en el TEC, ¿no? Porque en realidad es así como realmente cambiamos ya no solo hábitos personales, sino como cambiamos la cultura de una sociedad, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esa acción colectiva y esas son las 4 competencias que yo diría que todos los estudiantes que estamos formando tendrían que tener, ¿no? Para que las tengan muy en mente. Muchas gracias, Sebastián, también por ese gran resumen y como grandes tareas también que nos llevamos quienes formamos, quienes se están formando, ¿no? Y es creo que un mensaje para ambos lados, ambas direcciones. Y para cerrar el diálogo, quiero yo hacerles una pregunta que tiene que ver con, pues, para mí ustedes dos son como también soñadores, ¿no? Y que creen que estos cambios, a pesar de que tienen un límite de tiempo, como ya decían, y también son profundos hacia cada persona y también colectivos que te necesitan de muchas manos, de todas las manos. ¿Dónde ven ustedes de manera personal esa esperanza, ¿no? Donde sí vamos a poder cambiar lo que es importante y ¿cómo lo visualizan ustedes, ¿no? O sea, ¿de dónde también se agarran ustedes todos los días para seguir haciendo lo que hacen? Y bueno, este mensaje también sería el de despedida. De ustedes, ¿no? Desde su parte. Entonces, ¿qué nos pueden compartir? Bueno, yo comenzaría diciendo que estamos en un nivel de amenaza, pero no podemos luchar desde la desesperanza o desde la derrota.
no podemos pensar que pues es la forma de actuar, que al final de todas maneras vamos a perder la batalla. No, yo creo que tenemos como dije, una ventana de oportunidad, pero esa ventana es chiquita y es por eso que no podemos estar pensando en digamos, en un escenario de largo plazo. En realidad es un escenario de corto plazo. Entonces, yo creo que la motivación la encontramos a nuestro alrededor todos los días. La vida es maravillosa. El ser humano es una especie maravillosa. La naturaleza es maravillosa. Y todos queremos preservar lo que apreciamos de la vida y del planeta. Todos queremos a la familia, queremos a nuestros seres queridos, nos gusta el campo, en fin, todo lo que apreciamos viene de que exista la vida en la tierra y de que el ser humano pues pueda seguir viviendo. Entonces, yo creo que esa motivación hay que encauzarla para dar la pelea. Aquí hay una cosa muy importante. Tenemos, el problema lo podemos simplificar de la siguiente manera. Por un lado, tenemos que dejar de emitir gases de efecto invernadero lo más rápido posible. Y si se pudiera, cero la emisión de gases de efecto invernadero. Y al mismo tiempo, tenemos que aumentar nuestra capacidad de captar ese excedente de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Para hacer esto, tenemos que estar muy conscientes del valor que tiene la biodiversidad. Hay dos grandes crisis ambientales en el planeta hoy en día. Una es la crisis climática y la otra es la crisis de la biodiversidad. El ser humano conoce 2 millones de especies de seres vivos al día de hoy y más de la mitad está en peligro de extinción por las mismas razones, por las actividades humanas. Pero la capacidad de captar el exceso de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero depende de que tengamos esa biodiversidad, particularmente grandes extensiones de ecosistemas nativos que hoy están siendo destruidos. Por eso una estrategia, digamos, coherente y comprometida debe atender las dos crisis, las dos grandes amenazas. Debemos darle una prioridad a la protección de tierras silvestres. Hay quien dice que la mitad de las tierras silvestres, perdón, la mitad de las tierras del planeta deberían estar en estado silvestre y protegidas. Ese sería como el porcentaje adecuado para enfrentar tanto el cambio climático como la crisis de la biodiversidad. En este momento, por ejemplo, México tiene el 13% de sus tierras y el 20% de sus mares protegidos. ¿Y por qué lo digo así? Porque una cosa es que estén decretados y otra cosa es que realmente en el terreno haya protección. La mayoría son parques de papel y además si tenemos una situación como la que estamos viviendo hoy en día, están en el último lugar de la prioridad nacional, pues entonces hay un abandono todavía más grave. Déjenme decirles que ahí hay una cosa muy importante que hacer. La gente, este problema de la ignorancia popular se nos está regresando como un boomerang, porque somos un sector todavía muy chiquito, el que está consciente de la amenaza en la que estamos y de los cambios que requerimos. Y sin embargo, el grueso de la población le está dando prioridad a otras cosas, a la economía, a la seguridad, a la salud, a la educación. Y nada de eso, ninguna de esas prioridades o necesidades de las naciones tendrán sentido si la situación ambiental no se garantiza. Si se nos quema la casa, no hay nada que hacer por resolver los demás problemas. Por eso la prioridad número 1 debiera ser la problemática ambiental. Pero para eso, la sociedad se los tiene que demandar a los políticos, a los gobernantes. Tenemos una sociedad, pues, que es ignorante también, que no está consciente, y entonces estamos eligiendo gobernantes iguales, ignorantes, inconscientes, irresponsables, que ¿qué están haciendo?
están comprometiendo nuestro futuro y nos están acortando el lapso de viabilidad que tenemos. Lo vemos clarísimo en México, o sea, ya dimos 20 pasos para atrás con el cambio en la política energética. En lugar de estar promoviendo la política de energías renovables, estamos regresando al petróleo y al carbón y construyendo refinerías y termoeléctricas y este tipo de cosas. Bueno, yo creo que de nosotros depende, o sea, no debemos nada más quedarnos en una esfera personal, sino que tenemos que, digamos, expandir nuestra capacidad de pues, influir en otras conciencias, en otras personas, para que esto se corrija lo más pronto posible. Porque créanme que, pues de nada sirve tener esperanza si te la echan para abajo con este tipo de cosas que tú como individuo no puedes corregir. Lo podemos corregir como sociedad, pero para eso necesitamos ponernos las pilas, como dicen. Ojalá que eso... Yo sí soy optimista. Yo sí creo que podemos llegar en esos 15 años a detener el colapso ambiental, pero también soy realista. Veo que vamos muy tarde y por eso incluso me entusiasma tanto participar en este tipo de eventos, porque veo a los jóvenes, los veo comprometidos, los veo preocupados y creo que ellos tienen en sus manos gran parte de la capacidad de cambio. Así es que felicidades por eso. Muchas gracias, Oscar, y nosotros también creemos mucho en ellos. Y Sebastián, te escuchamos para este mensaje final. Claro que sí. Para ser muy breve, yo simplemente diría, creo que hay que, el esfuerzo más grande es hacer introspección personal y decir desde dónde vienen nuestros, para motivarnos y mantenernos motivados, es pensar desde dónde nacen nuestras intenciones, ¿no? Y creo que las intenciones, cuando estamos hablando de cambio climático y estamos hablando de salvaguardar la integridad de nuestro planeta y de los ecosistemas, tiene que venir de un profundo respeto, ¿no? Dejar un poquito atrás esa lógica o esa lógica utilitaria o el sentirnos fuera de la naturaleza o como algo externo a la naturaleza para volvernos a sentir como un componente más de la naturaleza. Entonces creo que cuando tú te concibes y regresas a entender lo que verdaderamente somos, una especie más, entiendes el valor que tienen cada una de las especies, ¿no? Cada ser vivo que ves y que existe, entiendes el valor y el valor que tiene tan solo por existir, cuando entiendes que un lago tiene el mismo derecho a existir que tú, ¿no? Y te conectas con esa esencia tan fundamental que es ser parte de los ecosistemas, ser una especie más. Creo que las acciones se dan solas, ¿no? Pero hay que estárselo recordando, ¿no? Uno mismo tiene que estárselo recordando y dejarnos como del acelere que tenemos todos los días para tratar de reconectarnos un poco con eso. Y para mí esa es la motivación más fuerte de todos los días para tratar de abonar en algo, ¿no? Igualmente felicito a todos los jóvenes que si están aquí es porque ya tienen claro esto. Muchísimas gracias, Sebastián. Agradezco otra vez a ambos por lo que nos regalaron hoy. O sea, estos comentarios que nos hacen, estas respuestas son de años, ¿no? De trabajo, de estar en el problema, de hacer algo al respecto y lo que nos dicen es el mensaje, ¿no? Que hay que acatar y también tomar en cuenta para nuestras vidas y lo que hacemos, ¿no? Todo el tiempo. Y para cerrar este espacio, quiero dar la palabra al doctor Luis Fernández. Él es un investigador de ética ambiental y política climática internacional y profesor de planta en el TEC de Monterrey desde el 2014. Y él actualmente desempeña la coordinación nacional de una nueva oficina en el TEC de Monterrey que es de sostenibilidad y cambio climático. Recientemente también él fue designado como miembro y autor líder del panel intergubernamental de expertos en cambio climático, el IPCC, de las Naciones Unidas para su 6º reporte de evaluación, y él nos va a contar un poco de lo que el TEC ahora tiene como plan a estos años que nos quedan de acción clave para justamente actuar a tiempo y ser ejemplo también para el resto de nuestra comunidad y sociedad. Entonces, te escuchamos, Luis, con lo que está haciendo el TEC para despedir este diálogo. Muchas gracias, Pati. Gracias a todos por estar aquí y un gusto escucharlos y pues
comparto en gran manera los mensajes que se han dado en esta charla. Pues como mencionó Pati, pues bueno, ahorita tengo este encargo de la coordinación de sostenibilidad y cambio climático dentro del TEC, no el Campus Guadalajara, sino el TEC, la institución. Entonces, sobre todo quería mencionar que, pues bueno, no soy un burócrata, ¿no? Yo soy un investigador de cambio climático, entonces eso significa que pues tengo una profunda preocupación que comparto, también la esperanza que como Óscar, Sebastián ahorita mencionaron, y la necesidad de movernos con urgencia. Entonces con eso, en diciembre del año pasado, logramos que el TEC firmara una declaración de emergencia climática, sumándose a más de 250 universidades de todo el mundo, para movilizar de forma urgente recursos, esfuerzos para llegar a ser carbono neutrales a más tardar 2050, que en realidad 2050 es mucho. Esto lo tenemos que lograr lo antes posible. Y también canalizar muchos recursos y esfuerzos a la investigación y a los proyectos de impacto social con respecto al cambio climático. Y a partir de esto, pues surge tanto la Vicepresidencia de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad, y de ahí la oficina que ahorita dirijo. Y el objetivo es crear un plan de todo el TEC de sostenibilidad. Esto quiere decir reducir nuestro impacto ecológico, y por el otro lado, de cambio climático, ¿no? De mitigar los efectos, los gases de efecto invernadero que genera el TEC, y por el otro lado adaptarnos, ¿no? Entonces, mitigar, usualmente es la palabra que más se escucha, ¿no? Reducir la huella, que es importante, por supuesto. Esto en gran manera pues será una estrategia ambiciosa de todas las operaciones para ir disminuyendo en todos los campos, más de 30 campos, y además Tec Salud y además Tec Milenio, de todos los gases que emite. Pero no solo eso, también pues hay que adaptarse, ¿no? Eso significa, y ahí lo digo más como autor del IPCC hacia el sexto informe de evaluación. En el reporte de 2018 decíamos que quedaban como 10 años, yo creo que incluso quedan un poco menos de eso, porque va avanzando muy, muy, muy rápido, ¿no? Entonces, lo que sea que quede antes de sobrepasar el 1.5 grados, tenemos que apresurarnos, y sobre todo no estamos preparados ni como país ni como institución para lo que significa planificar los riesgos climáticos que enfrentaremos, ¿no? Además, para México es un país grande, ¿no? Entonces son muchos lo que se tiene que hacer. Y sobre todo, además de estos aspectos técnicos, cosas que las instituciones tienen que hacer, también lo que queremos es crear o impulsar una educación, una cultura de la sostenibilidad, que logremos cambiar la perspectiva tanto de directores, de profesores, de colaboradores, de alumnos, para que sean parte de esta urgencia, sean parte de este movimiento, ¿no? Aquí no lo podemos hacer si no tenemos a todos a bordo, ¿no? Y hay tanto más que les podría contar. Yo lo único que les puedo decir es que les agradezco la invitación, sobre todo ahorita que escuchen que existe esto dentro del TEC. Les dejo aquí mis datos en el chat a ustedes. Me da mucho gusto tanto a los alumnos, Óscar, Sebastián, Carolina, Pati y todos los alumnos que están aquí presentes. Acérquense, vamos comenzando esto, pero definitivamente aquí es sumar los esfuerzos de todos, porque necesitamos de todos para realmente transformar al TEC, transformarnos a nosotros mismos hacia la sostenibilidad. Entonces, pues estoy realmente a sus órdenes. Lo que necesiten cada uno de ustedes, me pongo a sus órdenes. Y pues gracias por el espacio, Pati. Muchas gracias, Luis, por este cierre también esperanzador, diría yo, de lo que estamos haciendo a nivel TEC. Y gracias a todos los estudiantes también que estuvieron aquí presentes, Andrea, Amberly, Enrique, Giancarlo, Malu, Caro, muchas gracias por conversar y platicarnos del Climate Lab. Óscar y Sebastián, en serio, otra vez gracias por su trabajo de todos los días, y además tener este espacio para compartir. Y pues me despido, les agradezco mucho a todos los que nos escucharon, y Mau, te doy la palabra ya para irnos. Sí, es, Pati, lamentablemente se terminó el tiempo, pero antes de cerrar este panel me gustaría agradecer nuevamente a nuestros panelistas y a Patricia por su excelente moderación. Y a las personas que nos están viendo, queremos invitarlas a seguir conectadas para nuestra última sesión del día.